¿Por qué se va anticapitalistas de Podemos? Bueno, yo creo que lo decidimos el 28 de marzo en una asamblea, después de un proceso, yo creo que largo de debate que viene prácticamente desde mayo, ¿no? del 2019 y que ha sido aplazado justamente por, bueno, pues, por la necesidad también de respetar los tiempos, en este caso electorales, con la repetición. Creíamos que era absurdo meternos en un debate interno sobre permanecer o no en Podemos, y un debate yo creo que más amplio que todo eso, ¿no? ¿Qué queremos hacer, ¿no? Ante esta nueva coyuntura política en medio de una campaña electoral? Además entendíamos que podía ser contraproducente y podría ser utilizado incluso en contra de Unidos Podemos, ¿no? Fruto de aplazar ese debate, pues nos hemos ido a marzo, ¿no? Nos hemos ido a finales de marzo y es seguramente la posición que salga, entre otras cosas, pues no solo vamos a hablar de nuestra permanencia o no en Podemos, será salirnos. Y esto es fruto de una ruptura de una hipótesis política sobre la que fundamos Podemos. Hay que recordar, yo creo que tú lo sabes bien, Andrés, que fue desde los primeros que publicaste, ¿no? La implicación en ese momento de Izquierda Anticapitalista en la fundación de Consenso de Podemos. Nosotros fundábamos Podemos con una hipótesis. ¿Y cuál era la hipótesis? Era una hipótesis de que se podía construir una fuerza que no se supeditara al socialliberalismo, o sea, que una fuerza que no entrara a gobernar en minoría con el Partido Socialista, porque entendíamos que esto hacía que te supeditara justamente a sus políticas socialliberales, cuando no directamente neoliberales. Y eso venía de dos experiencias en ese momento muy importantes. Venía de la lectura del gobierno Izquierda Unida, el Partido Socialista en Andalucía, en donde nosotros compartíamos con Iglesias y con otros compañeros y compañeras con los que formamos Podemos, que había que construir una fuerza que pudiera disputar el gobierno, pero sin supeditarte al Partido Socialista, porque el ejemplo de Andalucía yo creo que nos queda muy claro lo que suponía justamente para la izquierda ese tipo de gobiernos. Y segundo, era la experiencia de Syriza, ¿no? La experiencia de Syriza como una opción que puede pactar con el PASOK, pero decide no hacerlo, decide no comprar las políticas socialliberales del PASOK, y pues año y medio después consigue transcrecerlo y en este caso sorpasarlo electoralmente, ¿no? Nosotros, dentro de esos debates que se hacían en la izquierda, pues lanzamos Podemos como una operación política que planteaba una idea hegemónica, ¿no? Una idea no anticapitalista, y yo creo que esto es muy importante. O sea, nosotros entendíamos que no lanzábamos un anticapitalista más grande, lanzábamos una operación política antineoliberal, ¿no? Que creemos que se rompe una vez que empezamos a ver cómo empezamos a entrar en los gobiernos autonómicos, ¿no? A partir de las elecciones de mayo del 2019, algo que rompe con la dinámica que habíamos visto en el 2015, en donde justamente se había decidido no entrar, a apoyar desde fuera, y el PSOE se vio obligado a apoyarnos desde fuera en muchos ayuntamientos. Se entra a gobernar hasta con partidos de la foto de Colón, como el PAR, ¿no? en Aragón. Yo creo que es llamativo. Y eso va precediendo a un debate de entrada en el gobierno central. Alguna gente ha dicho, bueno, podríais haber esperado a que se cometiera una cagada o que se cometiera un error grande por parte de este gobierno para hacer esa ruptura. No, nosotros creemos que era mejor hacerlo en este momento, porque no era un problema de una política concreta, sino era un problema estratégico, era una diferencia estratégica. Esta diferencia estratégica, que no esconde que hayamos tenido diferencias tácticas en modelo organizativo, en políticas concretas, con la dirección de Podemos, prácticamente desde el principio, y eso no ha sido motivo de ruptura, ni ha sido motivo para no compartir incluso espacios de decisión, nos hacía entender que era mejor romper, o por lo menos acordar una salida
pactada en un momento en donde creemos que no se hace daño al gobierno. Nuestra idea tampoco es justamente hacer daño al gobierno, tampoco es hacer daño a Podemos, y yo creo que la mejor muestra es cómo estamos intentando hacer esta salida de una forma acordada, desde la fraternidad, intentando que también se pueda dar un mensaje que dentro de la izquierda también se pueden hacer las cosas de una forma diferente, y que esa forma diferente de hacer las cosas puede hacer que en un futuro, a medio plazo, nos podamos volver a encontrar, que yo creo que es un elemento central también. Pero también se comenta, este gobierno en un mes ha conseguido subir otra vez el SMI, ha conseguido empezar a derogar parte de la reforma laboral del Partido Popular. Bueno, también puede ser la alternativa a este gobierno, seguramente pasa por un gobierno de las tres derechas. Y entonces en esa disyuntiva, ahí Anticapitalistas decide que es mejor no estar. Yo creo que es un debate falso. ¿Por qué? Nos han metido en una disyuntiva que era o gobierno de coalición o gobierno de las tres derechas. Eso no es verdad. O sea, se podría haber tomado otras opciones, que es lo que nosotros hemos defendido. Nosotros hemos defendido que se podía hacer un modelo que durante bastante tiempo también fue alabado por la propia dirección de Podemos, como fue un modelo a la portuguesa, o sea, en donde se vota una investidura a cambio de una serie de políticas concretas, algo que no se pudo hacer, por cierto, en la moción de censura, porque no se podía pactar, era o moción de censura o no. Aquí se podía haber pactado una serie de medidas concretas, programáticas, que permitieran mejorar la vida de la gente. O sea, nosotros tampoco estamos fuera del debate de la realidad, entendemos que la política tiene que servir para hacer cambios trascendentales, pero también para hacer pequeños cambios que mejoren el día a día. Eso se podía hacer votando y pactando una investidura y negociar ley a ley. Eso se podía hacer. De hecho, yo creo que nadie está en disposición de decir que Esquerra Republicana, que creo que de momento no ha entrado en el gobierno, no condiciona justamente la política de este gobierno, porque hay que recordar que ni siquiera la suma de UP y del Partido Socialista da mayoría, con lo cual también necesitan de otros partidos que no han entrado a gobernar en esta coalición y que condicionan también esas políticas desde fuera. Esquerra Republicana, pero también está el PNV. ¿Alguien va a pensar que el PNV no va a condicionar los presupuestos cuando se negocien ahora? Claro que lo van a hacer. Con lo cual creemos que se podría haber subido el salario mínimo. De hecho, desde fuera se subió más de lo que se ha subido ahora en este momento concreto del gobierno. Se podrían haber aprobado leyes sin tener que entrar. ¿Por qué? Porque el problema es que al final entrar te hace que te supedites a políticas que no son las tuyas. Porque tú puedes decir, oye, es normal pactar o tener que transigir en algunas cuestiones. El problema es que el Partido Socialista normalmente aprueba políticas que no solo no son las tuyas, sino que van diametralmente contra tus propios principios o propuestas políticas, desde política internacional a política de seguridad, a cuestiones migratorias. Estamos hablando de CIES, estamos hablando de que ya el señor Marlaska dice que hay que subir un 30% más las vallas de Ceuta y Melilla. ¿Está de acuerdo Unidos Podemos con eso? Claro que no, pero está compartiendo ese gobierno. En cambio, sin estar en ese gobierno, podría estar condicionando una serie de políticas y erosionar a un partido socialista que aplica o pone en marcha unas políticas totalmente antisociales, ¿no? Con lo cual yo creo que esa disyuntiva entre entrar o gobierno a las tres derechas no es real. Había otras opciones. Otra cosa es que se decidió optar por entrar, y yo creo que es totalmente lícito, evidentemente, faltaría más. Lo que pasa es que eso conlleva una ruptura de una hipótesis estratégica sobre la que se funda Podemos. Ante eso es donde Anticapi empieza un debate sobre qué hacer, y en ese qué hacer pues está evidentemente la posibilidad de salir de Podemos. Sin embargo, también es verdad que dentro de la hipótesis de que nace Podemos también está la de gobernar, la de entrar en los gobiernos. Totalmente. Y de hecho, yo creo que... Y a lo mejor, quiero decir, y precisamente entrando en el gobierno también es una forma de cortocircuitar una hipotética gran coalición que podría pasar, o por lo menos
bueno, aprobar unas leyes con la izquierda y otras leyes con la derecha, que es lo que también ha intentado muchas veces el PSOE. Sobre esto, 3 cuestiones. Yo creo que, de hecho, yo lo decía, la hipótesis de Podemos era hegemónica, era ganar, era entrar, ¿no? Recordemos esa magnífica frase de asaltar los cielos, ¿no? Bueno, pues, al final hemos pasado de asaltar los cielos a salvar los muebles, ¿no? En cierta medida. De hecho, hemos pasado de un programa de mínimos donde lo mínimo era el impago de la deuda, una auditoría, la renta básica o la banca pública o la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, a subir 50 euros el salario mínimo. O sea que yo creo que también hay un desfase de expectativas muy grande, y eso no creo que sea solo culpa ni de Podemos ni del conjunto de la izquierda. O sea, yo creo que también ha habido un desfase de expectativas por parte de la gente, y yo creo que es muy necesario reconstruir un movimiento social que pueda volver a poner encima de la mesa esas reivindicaciones que en 2014 eran mayoritarias no solo en la izquierda, sino en amplios sectores de la población. Creemos que para hacer eso, entrar a gobernar con el Partido Socialista comprando su discurso, te inhabilita para poder hacer ese trabajo también. Además, entendemos que en 2015 se podría haber entrado a gobernar con el Partido Socialista en muchísimas comunidades autónomas, y se decidió tomar una opción diferente. Se tomó una opción diferente, y yo creo que eso se vio privilegiado en las elecciones del 20 de diciembre del 2015, en donde justo después de esa decisión, la suma de Unidos Podemos, de Izquierda Unida y Podemos da 1 millón de votos más que el PSOE. O sea que nuestra hipótesis no era tan descabellada, no era tan descabellada. Se empieza a romper justamente esa hipótesis, y no es matemático ni muchísimo menos, y yo creo que hay muchísimos factores, pero es verdad que se empieza a perder cierto apoyo político. Justo cuando se va perdiendo más apoyo político, cuando se está en una diferencia más grande electoralmente con el Partido Socialista, es cuando se empieza a entrar a gobernar. Por eso era justamente lo de salvar los muebles. O sea, se empieza justo ahí y se rompe con esa línea que se había llevado hasta ahora. Yo creo que nosotros no estamos en contra de gobernar, pero estamos en contra de gobernar en minoría con el Partido Socialista. Yo creo que hay 3 palabras, ¿no? Ayuntamiento de Cádiz, que ha demostrado que no estamos en contra de gobernar, y que incluso somos totalmente conscientes de que gobernar supone comerte sapos, evidentemente, pero nunca hemos dicho que estén buenos, ¿no? Yo creo que es una diferencia importante. No hemos hecho propaganda, ¿no?, de esos sapos, incluso muchas veces los hemos criticado también interna y externamente, ¿no? Yo creo que es un elemento fundamental. La gran diferencia que estamos viendo ahora, Andrés, y yo creo que no es menor, es que se hace la necesidad virtud. Y se empieza a vender como grandes logros algo que yo creo que está más o menos en la normalidad de cualquier gobierno socioliberal europeo, y que todos ellos se podrían gestionar o por lo menos arrancar desde fuera, y si no, que se lo digan al Bloco Esquerda también en Portugal con el Partido Socialista. Pero fíjate que también resulta que justamente ahora en los últimos tiempos se hacía el análisis de que Podemos había ido abandonando el discurso populista para entrar en un discurso más izquierdista. Eso también se ha ido teorizando, ¿no? Yo no creo que el discurso, de hecho, de ahora sea más izquierdista que el de 2014, todo lo contrario. No, pero es verdad que todo lo contrario. Yo creo que se han marcado más los ejes izquierda y derecha, y menos el de arriba y abajo, ¿no? Pero bueno, o sea, Lenin fue uno de los primeros que hablaba contra la izquierda y la derecha y hablaba de arriba y abajo, ¿no? De hecho, yo creo que muchas veces nos sentimos mucho más cómodas algunas personas que nos reconocemos en una tradición comunista, en el arriba y abajo, que es solo en el izquierda y derecha, que yo creo que a veces explican unas cosas y no explican todas, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión fundamental, pero sí lo que hemos visto es que se ha rebajado el programa
como te decía antes, como se han rebajado también las expectativas de la gente, ¿eh? O sea, yo creo que ha ido también de una forma bastante coetánea, ¿no? Cómo se han ido rebajando expectativas y cómo se ha ido rebajando el programa. Y sobre todo, yo desde 2015 venía diciendo una cuestión que a mí me parece fundamental. Los dos grandes peligros de Podemos eran la normalización y la moderación. Y yo creo que no hay nada que normalice más a una opción que se llama impugnadora que entrar en minoría en un gobierno con el Partido Socialista y con lo que sabemos que es el Partido Socialista Español y con Nadia Calviño, vicepresidenta económica, que no es cualquier persona, que es la troika directamente en tu gobierno, y no hay nada que te modere más que justamente tener que transigir y asumir con la mayoría del programa del Partido Socialista, aunque tú pongas cuestiones tuyas, como es lógico también en ese acuerdo de gobierno. ¿Y ahora qué va a pasar? Ojalá, o sea, ¿cuál va a ser la relación? Ojalá lo supiera. ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con... ¿Cómo va a ser la relación definitiva con Podemos? ¿Cómo va a ser la relación con Unidas Podemos? ¿Cómo va a ser la relación con Izquierda Unida? ¿Cómo va a ser? Bueno, yo creo que son cuestiones que vamos a tener que ir abordando sobre la marcha, ¿no? ¿Sabes? Alguna gente insistía mucho en el tema electoral, ¿no? O sea, vais a competir electoralmente. Bueno, yo creo que primero lo normalizaría, lo digo porque en las últimas elecciones autonómicas y municipales Izquierda Unida competió contra Podemos y también en algunos sitios anticapitalistas. O sea que yo no lo pondría el énfasis en eso. De hecho, nuestra idea no es salir a competir electoralmente, sino salir a una tarea diferente. Nosotros creemos que hay que salir de la inmediatez que normalmente nos está guiando las redes sociales en el debate político. Hay que salir de esa inmediatez, hay que salir también de la inmediatez electoral y de las campañas constantes, y hay que volver a un tiempo más pausado, a una cierta lenta impaciencia para reconstruir tejido social, para poder reconstruir en cierta medida la tarea que está encima de la mesa en la Asamblea. No es tanto solo si se sale o no de Podemos, sino fundamentalmente cómo se reconstruye una izquierda política y social que no entre en el gobierno y que tenga un proyecto alternativo al de este gobierno. Y yo creo que eso es un elemento central, y es un elemento que depende de cómo se combine, incluso puede ser muy útil para los que dentro de ese gobierno quieren ir mucho más allá de lo que quiere permitir Nadia Calviño, claro. Claro, porque vosotros también en el comunicado del fin de semana, al final son duros con el gobierno, ¿no? Creo que se define como progresista y neoliberal. O sea, ¿realmente creéis que es un gobierno social-liberal, neoliberal? Quiero decir que... O sea, que Iglesias, Garzón, Yolanda Díaz, Irene Montero... No, ni mucho menos, si nosotros hacemos una diferenciación... Incluso hay otros ministros del PSOE también. Hacemos una diferenciación muy grande, ¿no? O sea, yo creo que diferenciamos, o sea, quién son compañeros nuestros, más allá de que compartamos partido o no, y quién creemos que sirven a los intereses de la troika o a intereses o programas neoliberales. A ver, todos sabemos el peso que tiene Nadia Calviño en ese ejecutivo, incluso decidiendo también, podríamos decir, ministerios claves como, por ejemplo, Exteriores, o sea, que va a ser un elemento central. Hay que recordar que la ministra de Exteriores fue nada menos que la jefa de gabinete de Pascal Lamy en la OMC. Algunos de Podemos nos hemos criado manifestándonos contra las políticas de la OMC en el movimiento antiglobalización en la calle, y lo recordamos, ¿no? Y recordamos lo que significa justamente la OMC y esas políticas neoliberales. De hecho, fue muy significativo el viaje que hizo Nadia Calviño a Bruselas y luego a Davos, al Foro Económico de Davos, en donde mandaba un mensaje muy claro, que era: cambian los rostros, no cambia la política económica. Cambian caras, no cambia la política económica. Yo creo que es un elemento central. Nuestro enemigo se llama Nadia Calviño y se llaman las políticas que ejecuta la troika y que ejecuta Nadia Calviño. El problema es que nosotros sabemos que si hay una recesión económica, o incluso sin recesión económica, si, como dice Bruselas, hay que aplicar 6.000 millones de recortes, nosotros sabemos perfectamente que ninguno de los ministros
de Unidos Podemos van a estar de acuerdo con eso. Ninguno. El problema es que Nadia Calviño sí. Y sabemos que eso lo va a aplicar el Partido Socialista, porque el Partido Socialista cogobierna la Unión Europea con el Partido Popular, esa gran coalición. Aquí se pelearán mucho, pero cogobiernan. De hecho, tú decías, a lo mejor se pueden poner de acuerdo en España. En España ahora mismo el Partido Popular tiene un gran problema para ponerse de acuerdo con el Partido Socialista y se llama Vox. Y se llama una disputa dentro de la hegemonía de la derecha que impide al Partido Popular intentar hacer ningún tipo de acuerdo, como aquí llamamos pactos de Estado, en Europa se llama gran coalición. Eso a día de hoy no es posible, y la prácticamente insignificancia parlamentaria de Ciudadanos ha impedido también al Partido Socialista que pudiera jugar también con esa muleta parlamentaria, con lo cual la única opción que le quedaba al Partido Socialista era Unidos Podemos. Esa baza se podía jugar también desde fuera, justamente del gobierno, sin tener que comerte las políticas de Nadia Calviño, ¿no? También se dice que es un gobierno que puede ayudar a frenar la extrema derecha, el crecimiento de la extrema derecha. Es uno de los argumentos que se han dicho, ¿no? La capacidad que se está viendo de, bueno, pues a lo mejor sacar a los benedictinos del Valle de los Caídos, o para meter a otra orden. avanzar en la ley de memoria histórica, una ley de memoria democrática, no sé. ¿No cree que puede ayudar a frenar el crecimiento de la extrema derecha? No, de hecho puede darse lo contrario, y me explico. Creo que, primero, en políticas de memoria, creo que lo acordado es insuficiente, no lo digo yo, lo dicen la mayoría de las organizaciones memorialistas, porque no acomete el principal problema que adolece la democracia española desde la transición, que es la impunidad. La impunidad de la dictadura, la impunidad de los crímenes del franquismo y de los criminales franquistas. No pone en el punto central la cuestión del acceso a la justicia de las víctimas. Y yo creo que lo estamos viendo ahora mismo con los problemas que se está poniendo a la jueza Servini de la querella argentina para que pueda tomar, declaración a Martín Villa en la embajada argentina, en donde se ha filtrado cómo el gobierno español, a través de exteriores, ha forzado al gobierno argentino a que no le dé permiso a Servini para poder ni siquiera tomar declaración a Martín Villa. Con lo cual hay un tema, lo digo por lo de los benedictinos y demás, pues al final cambian los benedictinos para poner otra orden, cuando lo que habría que hacer es sacar a la iglesia del Valle, hacer un museo de la memoria y sacar a los caídos, a todos del Valle, ¿no? Que es, por cierto, la propuesta de Podemos sobre esto. Eso no está encima de la mesa, con lo cual yo creo que en temas de memoria, aunque algunos pasos se dan, es muy deficiente para lo que estaban reivindicando la mayoría del movimiento memorialista. Pero sobre el tema de la extrema derecha, que no solo es una cuestión de pasado y de memoria, sino que es una cuestión muy presente ahora mismo, yo creo que hay un gran peligro, y el gran peligro es que al final, como hemos visto en las elecciones, tanto del 26 como el 26 de abril como el 10 de noviembre, la extrema derecha apenas recoge votos de la izquierda, apenas, es insignificante, ¿no? De hecho, no hay trasvase de votos de la izquierda a la derecha ni de la derecha a la izquierda. Lo que ha habido ha sido una reorganización del voto de la derecha dentro del 26 de abril al 10 de noviembre, fruto de una radicalización justamente de ese voto que ha favorecido a Vox y a la extrema derecha. A día de hoy, que no haya esos trasvases no significa que no pueda haberlos. ¿Cómo se han producido esos trasvases en otros países? Como sabes, me dedico en cierta medida a estudiar estas cuestiones. Normalmente ha sido fruto de la desafección, de la frustración de expectativas de sectores populares con gobiernos progresistas, ¿no? Yo creo que el ejemplo en Francia, el ejemplo en Italia, creo que son muy característicos. Esa frustración de expectativas, esa desafección, no hace que matemáticamente esos votantes vayan a la derecha, normalmente van a la abstención. Y de la abstención, normalmente van a lo que podría ser quien canalice un voto de protesta,
un voto anti-establishment, un voto contra las élites políticas, ¿no? Eso podría hacerlo la extrema derecha en nuestro país si se incumplen ciertas expectativas por parte de este gobierno. ¿Y por qué puede pasar? Porque el problema es que al entrar toda la izquierda en el gobierno, se ha dejado un espacio vacío totalmente a la izquierda. Y el vacío no dura siempre. La naturaleza aborrece el vacío y hay otras personas que ocupan ese vacío. Nuestra apuesta por construir también un espacio político en lo social, pero también en lo político, que no entre al gobierno, es justamente para que ese espacio no quede vacío, para que esa frustración, si se da con el gobierno, no se vaya a la abstención o no se vaya a la extrema derecha. Yo creo que es un elemento central y yo creo que es una también de los riesgos a los que nos enfrentamos con una operación tan complicada como es la entrada de la izquierda en un gobierno en minoría con el Partido Socialista. Otra cosa que sí que parece es que ha conseguido cambiar un poco el enfoque del Partido Socialista en relación con Cataluña, una cosa que también Anticapitalistas ha estado siempre muy implicada desde el principio. Y bueno, después de la campaña del 10 de noviembre en la que Pedro Sánchez llegó casi a prometer que traería a Carles Puigdemont a Madrid, claro, ahora estamos viendo cuando se arranca una mesa de negociación y el diálogo, ha cambiado el enfoque de ese asunto. Claro, y yo creo que ahí el papel fundamental ha sido el de Esquerra Republicana justamente desde fuera, ¿no? O sea, yo no minusvaloro ni muchísimo menos la cuestión de Podemos. Claro, pero Esquerra tampoco habría apoyado un gobierno en el que no es, a lo mejor, ¿no? En el que el PSOE tuviera otros aliados que no fueran Unidas Podemos. Ya te digo, o sea, el Partido Socialista solo tenía, en el 26 de abril tenía más opciones. En el 10 de noviembre solo estaba la opción que ha tomado ahora mismo, no había otra opción. Y por eso se ha tomado. Si Pedro Sánchez hubiera tenido otras opciones, seguramente hubiera cometido otras opciones, evidentemente. Pero yo creo que Esquerra es en cierta medida culpable, o uno de los principales culpables, por lo que se ha visto en la negociación, ¿eh? O sea, yo no he estado implicada en la negociación, pero desde fuera yo creo que queda claro que el eje central de las reivindicaciones de Esquerra ha sido la mesa de diálogo, y ellos lo dijeron claro: si no hay mesa de diálogo, no hay investidura. Evidentemente, veamos qué da esa mesa de diálogo. Yo creo que tanto Podemos, y yo creo que de una forma muy valiente, a veces, porque ha sido contracorriente, ha puesto encima de la mesa la necesidad de un referéndum como una forma de solucionar los problemas o el problema político en Cataluña. Yo no sé si eso se va a mantener en esa mesa de diálogo por parte de Podemos. Yo creo que sería necesario que se mantuviera como una forma de resolver de forma democrática la cuestión en Cataluña, pero yo creo que hay un elemento central también en esta distensión, que es la desjudicialización de la política. Vamos a ver hasta qué punto, porque creo que estamos viendo como el aparato judicial, un aparato trufado de franquistas o herederos del franquismo, no se lo va a poner muy fácil al propio gobierno, y estamos viendo cuando tanto Vox como el Partido Popular están dispuestos a una auténtica guerra jurídica, una auténtica lawfare contra el gobierno, pero también contra cualquier paso que permita buscar una solución diferente a la de la represión en Cataluña. Yo creo que ahí hay que apoyar justamente todo lo que sea la desjudicialización, el diálogo, las soluciones políticas, que el pueblo catalán pueda votar, y yo creo que eso es un elemento central que tiene que estar encima de la mesa. También en todos estos meses también ha estado presente la tensión con Andalucía, con el proyecto de Teresa Rodríguez de intentar dar más entidad propia a Andalucía, el sujeto andaluz, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar ahora a partir del nuevo escenario? ¿Cómo va a encajarse eso, ¿no? Que al final era una coalición en la que estaba Podemos de Andalucía, estaba Izquierda Unida, estaban sectores andalucistas. ¿Cómo va a gestionarse eso? Yo creo que eso es una respuesta que no puede dar alguien de Madrid, ni desde Madrid, y de hecho normalmente ese ha sido el problema, que se han intentado dar respuestas a cuestiones de Andalucía y de otros territorios desde Madrid. Yo creo que eso es un
Eso es un problema, creo que tienen que ser las y los andaluces de las diferentes organizaciones quienes respondan justamente a esta pregunta, porque yo creo que, enlazando también con la anterior, yo creo que el problema territorial en el Estado español no es Cataluña, hay un problema territorial mucho mayor. Y yo creo que cada vez vamos hacia dos movimientos, una descentralización y una recentralización. La recentralización ya tiene un sujeto político en la bandera y eso es la de la extrema derecha. La descentralización a día de hoy no la tienen, no hay un proyecto que esté abanderando realmente la descentralización del Estado. Yo creo que sería fundamental que nos replanteáramos la posibilidad de un modelo confederal, un modelo de repúblicas confederales, o sea, cómo podemos repensar el Estado español más descentralizado, donde los territorios, donde los territorios tengan más peso, porque creemos que las decisiones desde lo local pueden tener y deben de tener mucho más peso, ¿no? Yo creo que es un elemento central y que es un conflicto latente político ahora mismo de primer orden y que yo creo que la izquierda no estamos sabiendo responder adecuadamente y yo creo que es una tarea fundamental para este periodo. Luego surgirá, bueno, ya está surgiendo incluso en redes sociales, ¿no? Un poco la polémica de se va a anticapitalistas de Podemos, pero los cargos institucionales siguen en el cargo institucional. ¿Esto cómo lo habéis debatido? Bueno, yo creo que son tres elementos centrales. Primero, no es que se vayan los cargos, o sea, se va una organización fundadora de anticapitalistas y fundadora de un espacio del cambio en su conjunto. Segundo, no nos vamos a ningún sitio donde no estuviéramos, o sea, porque además nos mantenemos tanto con los compromisos éticos, económicos, como políticos en los grupos parlamentarios en donde estábamos hasta ahora. Y tercero, fue algo que debatimos y también hablamos y acordamos justamente con Pablo y con la dirección de Podemos, ¿no? Yo creo que son tres elementos clave, pero no hay que verlo desde un punto de vista personal, individual de cada cargo, es una cuestión colectiva y es una cuestión de organización a organización y yo creo que es un elemento importante que hay que poner encima de la mesa. Bueno, eso supongo que, claro, resuelve problemas futuros, quiero decir, ¿cómo ha sido esa negociación con Iglesias, con la dirección de... No ha sido una gran negociación, yo creo que todo estaba bastante, o sea, era bastante normal, o sea, que tampoco era... Bueno, pero es verdad que se ha comentado mucho que no todas no todos los divorcios políticos terminan bien y son... Ni muchísimo menos. Y hemos visto divorcios en donde ha sido totalmente... Incluso en el propio Podemos. Sí, no, totalmente. Y tenemos experiencias que todos estamos de acuerdo que era mejor no repetir, ¿no? O sea, y de hecho, más allá de cargos sí o cargos no, lo primero para nosotros era una cuestión de igual que construimos esto de primero desde el diálogo y la confianza, lo primero que hicimos cuando este debate se empezó a clarificar fue sentarnos con Pablo y con la dirección y hablar de una forma clara, incluso sabiendo que podía ser también, o sea, contraproducente en algún momento, pero nosotros entendíamos que la fraternidad, el compañerismo tenía que primar en cómo hacer las cosas para también demostrar una cultura política no cainita dentro de la izquierda, que es una cuestión yo creo que vital. Hemos visto, no solo en el Estado español, en toda la izquierda, una serie de separaciones traumáticas, en donde, por cierto, cuando ha habido separaciones políticas, organizativas, de colectivos, nunca se ha puesto en cuestión, por cierto, el tema de los cargos. Yo creo que se han puesto en cuestión otras muchas cosas, ¿no? UP, en Unidad Popular, en el caso de Grecia, con Syriza, vimos otras rupturas en su momento, ¿no? Aquí en el Estado, pero también en otros países de Europa. Pero, aunque no se pusiera en cuestión el tema de los cargos, sí que había una lógica muy agresiva, una lógica de acusaciones políticas de traición. Nosotros queríamos evitar todo esto. Creo que no solo por nuestra parte, yo creo que eso no hubiera sido posible si las dos partes no estuviéramos de acuerdo en cómo hacer las cosas, y yo creo que se puede mandar un mensaje muy potente. También de que se pueden hacer las cosas de una forma distinta y que esa forma de hacer las cosas distintas puede abrir una cultura política diferente que permita encontrarnos a medio plazo, incluso en donde cada uno pueda jugar roles
que ambos puedan servir para mejorar la vida de la gente desde diferentes trincheras, ¿no? Ahora pensando en esta conversación y en Adelante Andalucía, en eso que se habló estaba también la posibilidad de que Podemos un poco le dejara la marca Adelante Andalucía a Teresa Rodríguez y a sus anticapitalistas en Andalucía, o sea, digamos que Podemos no vaya a disputar esa marca. ¿Eso se habla? Eso sería una pregunta para Teresa y para Pablo en este caso, o sea, no para mí. Ya te digo que yo creo que es importante no responder preguntas de Andalucía desde Madrid. Y luego en lo personal, ¿esto cómo se vive? Porque al final bueno, si uno tiene un poco de memoria y perspectiva, antes se hablaba de las revueltas de antiglobalización contra la OMC, claro, revueltas en las que coincidieron más o menos en tiempo y en el espacio, pues a veces con Iglesias, a veces con otros, con Errejón, luego Teresa Rodríguez y anticapitalistas durante una parte del tiempo estuvieron en las Juventudes Comunistas en Izquierda Unida y luego no, y luego otra vez en Unidas Podemos. Al final a veces da la sensación de que son los mismos actores que se van encontrando y desencontrando desde la universidad hasta ya cuando tienen hijos. Desde el instituto. O desde el instituto. Esto. O sea, algunos, en este caso con Pablo y con otra gente que hay en Podemos, nos llevamos encontrando políticamente desde el instituto. Lo cual demuestra una cuestión fundamental. Puede haber un desencuentro y puede haber una separación y luego los caminos se vuelven a encontrar. Entonces, cómo hagas ahora las cosas va a permitir qué tipo de encuentro vas a tener a posteriori. Yo creo que ambos, o sea, ambas partes, no ambas personas, pero ambas partes, teníamos eso muy claro, que la mejor forma de arreglar un desacuerdo estratégico fuerte y una separación era desde la fraternidad, desde el acuerdo, para poder volver a encontrarnos en un futuro, como hemos ido casi entrelazándonos, ¿no? y moviéndonos desde sujetos políticos, organizaciones sociales. O sea, yo he estado en Génova con Pablo, o sea, podría relatar tantísimas cosas, ¿no? Y tú me decías cómo se vive desde lo personal. Muy mal. O sea, muy mal. Yo no te puedo... Bueno, yo no intentaría no confundir la amistad. O sea, la separación no supone una ruptura personal con nadie. Por lo menos por mi parte, nunca lo he supuesto, ¿sabes? Y de hecho tengo amigos en diferentes sectores de la izquierda que no comparten organicidad conmigo y no pasa nada y son buenas y buenos amigos y así quiero que siga siendo, pero desde lo personal es súper doloroso. O sea, en el sentido de que, hostia, muchas veces es más fácil decir, no pasa nada, quédate como estás. ¿Sabes? Sí, total. O sea... Pero no. O sea, yo creo que lo cómodo muchas veces es quedarse como uno está y mirar hacia otro lado cuando hay debates de fondo y estratégicos importantes, pero luego todo vuelve. Y yo creo que es mejor que las cosas no se pudran, el poder llegar a acuerdos y poder terminar lo mejor posible, como decía, para volver a encontrarnos. Pero no deja de ser doloroso cuando tú has fundado una organización desde cero, y cuando digo desde cero, es desde cero. Te vienen tantos recuerdos desde el Teatro del Barrio, desde ser responsable de organización justamente de esto. También es un fracaso a veces personal, o sea, también no deja de ser un cierto fracaso personal llegar a este punto, y no es... aunque lo intentes no se puede vivir tampoco de otra forma, y es complicado, claro. Sí, porque seguramente Podemos sin anticapitalistas no habría sido, al final no hay muchos existido, elementos. No habría existido. Igual que tampoco habría sido igual sin Iglesias. Es decir, es que a ver, yo creo que hay dos cosas que hay que poner encima de la mesa, y nosotros siempre hemos dicho, Podemos sin Pablo no hubiera existido. No hubiera existido. Eso que lo tenga todo el mundo claro, yo creo que eso está claro, pero Podemos sin anticapitalistas tampoco hubiera existido. Hubiera sido otra cosa, tanto lo que podría haber lanzado anticapitalistas como no sé si Pablo al final hubiera lanzado algo o no, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que ha pasado, porque no tenemos una máquina que nos permitiera volver al pasado. Podemos nace gracias a un acuerdo fundamentalmente entre Pablo
y algunos compañeros que se agrupan en torno a Pablo y anticapitalistas, en ese momento izquierda anticapitalista. Y eso da luego pues, a 6 años en donde, joder, se ha cambiado también la historia política de este país, ¿no? ¿Sabes? Creemos que todavía se puede seguir cambiando. Pero vamos, hasta el punto de pensar juntos el nombre, de pensar juntos el lanzamiento, y luego ya llegó Errejón, la víspera. No solo Errejón, otra gente también llegó. Y gente llegó después. Sí, mucha gente llegó después, claro. ¿no? Yo creo que mucha gente llega después de mayo del 2014, cuando evidentemente hay una explosión ya mucho más masiva, ¿no? Antiguos compañeros de otras organizaciones con los que habíamos convivido también en momentos sociales y demás, bueno, pues que ven que la hipótesis que habíamos dicho era real. Al principio éramos 4 locos y anticapitalistas. Al final era eso. Y alguna gente con la que hablamos para que se incorporara y que no se incorporó, y que luego se incorporó un año después, ¿sabes? O algunos que, bueno, pues que pensaban que lo fundaban y ya llevábamos meses trabajando, ¿no? Justamente en la constitución de ese sujeto político. O sea, que hubo de todo, ¿no? Pero nadie puede negar al final que sin Pablo no hubiera existido Podemos y sin anticapitalistas no hubiera existido Podemos. ¿Y ahora cómo va a ser? ¿Podemos ser anticapitalistas? Bueno, pues yo creo que eso lo tendrá que decidir la gente que va a seguir construyendo y continuando el proyecto de Podemos, claro. ¿Y anticapitalistas sin Podemos? Pues yo creo que esa es parte también del debate que tenemos el 28 de abril. Lo digo porque normalmente los tiempos de los medios, que no son tiempos como una entrevista como la que podemos tener ahora, ¿no? Que es más bien de titulares, más del clic de las redes sociales, los reduce todo a un debate si salir o no, ¿no? Claro. Y no lo es. O sea, hay mucho más. Y es qué se quiere ser, ¿no? ¿Qué se quiere hacer? ¿Para qué? O sea, claro. Claro, la utilidad de la herramienta. Claro. Eso es. No, nosotros no somos fetiches de un modelo organizativo o fetiches de un nombre. Creemos que son herramientas justamente para transformar la realidad. ¿Pero se va a registrar como partido? ¿Va a competir electoralmente? A corto plazo, yo creo que a nivel estatal creo que no. Nosotros somos una organización confederal, con lo cual las cuestiones más territoriales lo tendrá que decir cada territorio. Pero bueno, de momento parece que no hay un escenario electoral más allá de Cataluña, Euskadi y Galicia que nos meta otra vez en una ¿Y ahí qué posición va a tener anticapitalistas en esas elecciones? Lo tendrán que decir los compañeros de Cataluña, de Euskadi y de Galicia. Pero ya te digo, nuestra motivación no es salirnos con un afán de competencia electoral, sino de otro tiempo de reconstrucción social, de reconstrucción política, de tejido comunitario, de lazos de clase, que nos permita volver a poner encima de la mesa un programa que cuestione el régimen del 78, que no solo hable de aumentar la indemnización por despido, sino que hable de prohibir los despidos en empresas con beneficios, que hable de recuperar sectores estratégicos de la economía para el bien común, de control ecológico de la economía como la única forma de enfrentar la emergencia climática que estamos y sobre la que hay que tomar acciones que no pueden ser moderadas, que tienen que ser necesariamente radicales, como medidas que van a la raíz justamente del problema, ¿no? Que yo creo que es uno de los elementos importantes que hay que volver a poner encima de la mesa y que yo creo que movilizaciones como la gente, pues los jóvenes por media Europa están poniendo encima de la mesa, y yo creo que hay que recoger ese movimiento, amplificarlo, territorializarlo y materializarlo en políticas que cuestionen pues las lógicas del sistema capitalista, que no dejan de ser unas lógicas depredadoras de derechos sociales, pero también depredadoras de recursos, depredadoras de vida, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias.